Existe un terror silencioso que recorre los pasillos de la vejez, un miedo que se susurra pero no se nombra, el pánico atávico a la dependencia. No es solo miedo a la enfermedad o al dolor, es el horror a la pérdida de la soberanía sobre uno mismo, a convertirte en un territorio ocupado por la compasión ajena, donde tus necesidades más básicas son sometidas a la agenda, la paciencia y el humor de otro. Este miedo no es paranoia, es un reflejo condicionado por una sociedad que confunde valor con productividad y dignidad con autonomía. Es la prueba viviente de que el mito de la autosuficiencia era solo eso, un mito, una mentira útil para venderte que si caes es porque no corriste lo suficiente. Pero permítanme decirles algo que esta cultura cobarde no se atreve a admitir. La dependencia no es una falla en el programa de la vida, es una característica inherente del ser humano. Desde el primer aliento, dependimos de otros para sobrevivir. El niño depende de la madre, el estudiante del maestro, el enfermo del médico. La interdependencia es la red invisible que sostiene la civilización. Lo que ocurre en la vejez no es una anomalía, es la culminación de una verdad que siempre existió. Somos, fundamentalmente, seres para los demás. La vejez solo desnuda esta verdad con una crudeza imposible de ignorar. El verdadero problema, por tanto, no es la dependencia en sí. El problema es el valor condicional que se nos otorga. Te quiero si eres útil. Te respeto si eres productivo. Te cuido si no me cuestas demasiado. Esa es la ecuación perversa que convierte una necesidad natural en una humillación. La dignidad, les digo con toda la fuerza de la verdad, no reside en lo que tu cuerpo puede o no puede hacer. Reside en la innegable autoría de tu propia historia. Reside en la batalla que libran cada mañana al levantarse, en la elección de no ceder al resentimiento, en la memoria que guarda mundos que ya no existen. Eso no te lo puede quitar ninguna mano temblorosa, ninguna pierna que flaquea. Depender de un brazo para caminar no anula los kilómetros que recorriste solo. Depender de una mano para comer no borra los banquetes de vida que ofreciste a otros. Necesitar ayuda no es un borrón y cuenta nueva, es un nuevo capítulo escrito con una caligrafía diferente. La vejez, en su prueba más dura, nos enfrenta a la última lección, la de recibir. Después de una vida entera dando, ahora toca aprender a aceptar. Y eso requiere una fortaleza que muchos de los que se creen autosuficientes no poseen. Requiere soltar el orgullo, esa última y vana armadura. Así que, sí, el miedo es comprensible, pero no se dejen vencer por él. No confundan la fragilidad del cuerpo con la fragilidad del espíritu. Pueden depender de un fármaco, de un bastón, de una silla de ruedas, pero su valor, su esencia, su legado, eso es algo que solo ustedes pueden definir hasta el último suspiro. Hay una soledad que no se mide en metros cuadrados vacíos, sino en la densidad del silencio. Es la que habita en la casa donde los ecos del pasado son más fuertes que los sonidos del presente, donde las paredes no devuelven risas, sino que guardan memorias de quienes se fueron, ya sea por la distancia, el olvido o la muerte. Esta no es la soledad romántica del poeta, es una soledad ósea, visceral, la que se instala cuando el mundo te da de baja, cuando tu utilidad social caduca y te conviertes, a los ojos de una cultura miope, en un archivo obsoleto. El teléfono que no suena no es solo silencio, es un veredicto. La visita que se pospone no es una falta de tiempo, es una priorización cruel. Te marginan no con odio, sino con la indiferencia más devastadora, la de quien ya no espera nada de ti. Y en ese abandono surge la pregunta que carcome: ¿he dejado de importar? Permítame responderles con la crudeza que exige la verdad. No, no han dejado de importar.
Lo que ha ocurrido es que han sido traicionados por un sistema que solo valora lo que produce, lo que consume, lo que rinde. Su valor nunca residió en eso. Su valor es ontológico, es decir, reside en el simple y monumental hecho de existir, de haber persistido, de ser un testimonio vivo de que se puede sobrevivir a las crisis, al dolor, a la pérdida. La soledad, en su faceta más terrible, es un espejismo. Les hace creer que están completos solo cuando son vistos por otros. Pero he aquí el secreto que la vejez, a la fuerza, nos enseña. La compañía más esencial es la que tenemos con nosotros mismos. Esa relación es la única irrevocable. ¿La conocen? ¿O pasaron toda la vida huyendo de ella, llenando vacíos con ruido ajeno? Este silencio que tanto temen no es un vacío, es un espacio. El primer espacio verdadero que muchos han tenido en décadas. Un territorio sin máscaras, sin expectativas, sin la necesidad de agradar. Es el lugar donde por fin pueden dejar de actuar, donde la farsa termina. Y aunque aterrizar ahí duele, es también una oportunidad brutal y liberadora, la de encontrarse con quien siempre han sido, detrás de los roles de padre, madre, trabajador, proveedor. No hay palabras que suplanten el calor de una mano, pero sí hay una verdad que puede sostener la espalda. Su dignidad es inquebrantable. No depende de la mirada ajena. Es una fortaleza interior construida con cada golpe que soportaron, cada lágrima que se tragaron, cada amanecer al que se enfrentaron a pesar de todo. Ustedes no son un rincón olvidado, son el centro de su propio universo, y ese universo está repleto de batallas ganadas, de amor dado, de lecciones aprendidas. Eso no se borra, eso perdura. El reto ahora no es llenar el silencio, sino aprender a habitarlo, a escuchar la voz que queda cuando se apaga el ruido del mundo, a honrar la historia que llevan dentro, a ser, por primera vez, la compañía que siempre necesitaron. Porque la peor soledad no es estar solo, es sentirse solo en compañía de uno mismo. Y eso, solo ustedes pueden remediarlo. Reconociendo el valor de la vida que han vivido, el mundo puede haberles dado la espalda. No se la den ustedes a sí mismos. La muerte es la única verdad que no se puede negociar, el único plazo que no se extiende. La tratamos como a un tabú, la escondemos detrás de eufemismos. Se fue, partió, descansó, como si suavizar la palabra pudiera domesticar el hecho. Pero su inevitabilidad nos persigue, y con los años, su sombra deja de ser abstracta para volverse personal, íntima, tangible. Ya no es la muerte del otro, es nuestra muerte la que aguarda. Este miedo no es cobardía, es el reconocimiento brutal de nuestra finitud, de que somos criaturas frágiles que construyen castillos de arena frente a un océano de tiempo que irremediablemente los borrará. Toda nuestra vida, esa carrera por acumular, triunfar, dejar huella, se revela en su último instante como lo que siempre fue, un intento monumental de distraernos de la única certeza que tenemos. Y ahí reside la angustia más profunda, no el miedo a la nada, sino el terror al balance final. La pregunta que retumba en el silencio de la noche: ¿gasté bien mi tiempo? ¿Invertí mis días en lo que realmente importaba? ¿O solo seguí el guión que otros escribieron para mí? Este arrepentimiento anticipado es más punzante que cualquier recuerdo doloroso. Es el luto por las vidas que no nos atrevimos a vivir. Pero he aquí el giro radical, la paradoja que la muerte nos obliga a entender. Lejos de ser nuestra verduga, la muerte es la que otorga valor a la vida. Sin el límite, sin la fecha de caducidad, nada tendría importancia. La posibilidad de perderlo todo es lo que hace precioso cada instante. La muerte no es el enemigo, es la maestra más severa y sabia. Su lección, gritada en cada arruga y cada despedida, es simple y devastadora.
Despierta. Ahora es todo lo que tienes. Aceptar esto no es eliminar el miedo, es usar el miedo como combustible. El pánico a llegar vacío al final del camino debe ser la fuerza que nos impulse a vivir con una autenticidad feroz, a dejar de postergar la alegría, el perdón, el amor, a decir las palabras que queman en la garganta, a elegir, conscientemente, cómo queremos gastar los días que nos quedan, que siempre son menos de los que creemos. La verdadera tragedia no es morir, es llegar a ese último suspiro habiendo estado muerto en vida, habiendo existido solo a medias, encadenado al miedo, al qué dirán, a la comodidad estéril. Eso sí es morir 2 veces. Por eso, frente a la sombra, la respuesta no es la resignación, es la rebelión de vivir con intensidad deliberada, de abrazar a pesar del orgullo, de crear a pesar de la duda, de amar a pesar del riesgo de perder. No podemos vencer a la muerte, pero podemos derrotar a la no vida. Podemos asegurarnos de que, cuando ella llegue, inevitable, fría, exacta, no se encuentre con un vacío, sino con una existencia que se consumió por completo, que ardió hasta las cenizas, sin dejar nada en el tintero. Mientras respires, la partida no ha comenzado. El juego todavía está en tus manos. Juega como si esta fuera la última jugada, porque, en el fondo, lo es. Llega un momento en que el espejo ya no devuelve la imagen de quien fuiste, y el futuro se acorta más rápido de lo que el pasado se alarga. Entonces, surge la pregunta que trasciende el miedo a la muerte. ¿Qué quedará de mí cuando yo ya no esté? No hablamos de bienes materiales, esas son migajas que el tiempo se encarga de dispersar. Hablamos de la única moneda de cambio que tiene valor en el reino de la memoria, el legado. Ese residuo imperecedero de nuestra existencia que se impregna en la conciencia de los otros. Lo único que vence, aunque sea por un tiempo, la implacable erosión del olvido. Un legado no es un monumento, es un eco. Es la forma en que tu voz continúa susurrando en las decisiones de tus hijos, en la fuerza de un amigo, en el coraje de alguien a quien ayudaste a levantar. No se mide en propiedades, se mide en presencia. La pregunta crucial no es ¿cuánto tengo?, sino ¿en quién me he convertido? Y sobre todo, ¿qué he ayudado a que otros se convirtieran? La tragedia de muchos no es morir, es llegar al final con las manos llenas de cosas y el alma vacía de significado. Descubrir, demasiado tarde, que invirtieron su vida en acumular bienes que se deprecian, en lugar de invertir en bienes relacionales que se aprecian con el tiempo, el respeto, la confianza, la enseñanza, el amor entregado sin cálculo. Dejar un legado no es un acto de grandiosidad, es un acto de entrega cotidiana. No hace falta cambiar el mundo, basta con haber cambiado un mundo, el mundo de una persona. Haber sido para alguien el refugio en su tormenta, la chispa en su oscuridad, la verdad en su mar de dudas. Esos actos, aparentemente pequeños, son los que tejen la tela indestructible de un legado verdadero. Son semillas de eternidad plantadas en el terreno de lo humano. Por eso, el examen final de una vida no lo hace un contador, lo hace la historia. ¿Qué narrativa sobrevive de ti? ¿La del resentido que custodió sus heridas como tesoros? ¿O la del guerrero que, a pesar de sus cicatrices, usó su fuerza para proteger a otros? Tu historia aún se está escribiendo. El último capítulo, el más importante, aún está en tus manos. El legado es la rebelión última contra la finitud. Es nuestro intento de decir, estuve aquí y mi presencia importó. No es para tu propio beneficio, para cuando te hayas ido ya no importará. Es un regalo para el futuro, un testimonio de que una vida bien vivida
se convierte en un puente sobre el que otros pueden cruzar. No te preguntes si serás recordado, pregúntate qué merece ser recordado de ti, y luego, con el tiempo que te queda, ese tiempo precioso y no negociable, ve y construye eso, porque al final la muerte solo puede llevarse tu cuerpo. El legado que forjaste se queda para siempre. Existe un silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de ausencia. Es el peso de los espacios que otros ocuparon, el eco de las conversaciones que se apagaron, la memoria tangible de las risas que ya no suenan. Este no es el silencio contemplativo del monje, es el silencio del desierto, vasto y implacable, que muchos enfrentan en la vejez cuando el mundo, obsesionado con la prisa y la productividad, da por sentado que su trabajo aquí ya terminó. A esta sociedad se le olvidó una verdad esencial. El ser humano no deja de necesitar pertenecer por haber cumplido años. Nos vendieron que la vejez era para retirarse, para callar, para agradecer las obras de atención con una sonrisa resignada. Pero el corazón no entiende de etiquetas sociales. Late con la misma fuerza, demandando conexión, significado, la certeza de que nuestra existencia aún resuena en otro ser. Porque la soledad más devastadora no es la física, es la soledad existencial, la que surge cuando sientes que tu historia ya no le importa a nadie, que tu voz se ha vuelto un susurro irrelevante en la cacofonía del mundo, que te has convertido en un archivo cerrado en el sótano de la familia. Esa soledad no solo aísla, aniquila, mata el espíritu mucho antes de que el cuerpo decida rendirse. Sin embargo, aquí yace la paradoja más grande y la oportunidad más desafiante. Este silencio forzado puede ser el crisol donde se forje una última y poderosa forma de libertad. Es en este vacío donde se presenta una elección brutalmente honesta. ¿Te defines por la falta de los otros o te reencuentras con la solidez de quien siempre has sido, más allá de todos los roles que desempeñaste como padre, madre o trabajador? La soledad te está mirando a la cara y preguntándote, ¿basta tu propia compañía? ¿Te conoces lo suficiente como para no abandonarte a ti mismo? Esto no es para negar el dolor es real, pero es para recordarte que nunca estás completamente desposeído. La capacidad de relacionarte contigo y con el mundo sigue ahí. El afecto no conoce fecha de caducidad. Los vínculos no son solo herencia, se pueden construir y reconstruir hasta el final. Salir a buscar compañía en la vejez no es un acto de desesperación, es un acto de suprema rebelión. Es escupirle en la cara al destino que te quiere sumiso y olvidado. Es tomar la decisión consciente de decir, mi voz aún tiene cosas que decir, mi experiencia aún tiene semillas que plantar, yo aún tengo fuego para compartir. No esperes a que el mundo se dé cuenta de su error. Toma la iniciativa, llama, aunque lleves meses sin hacerlo. Sal, aunque sea a un banco a ver pasar la vida. Únete, comparte, ofrece tu mirada lenta y sabia a un mundo que se mueve demasiado rápido. Hay una generación más joven hambrienta de autenticidad, de historias reales, de la conexión humana que ellos mismos han perdido. Tu casa puede estar vacía, pero tu presencia no tiene por qué estarlo. El silencio exterior solo ganará si permitas que invada el interior. La última y más importante lección no es cómo evitar la soledad, sino cómo transformar su significado. De una sentencia a un espacio, de un vacío a un territorio por reconquistar. Tú no eres el eco de nadie, eres una voz original, haz que se escuche. La vejez no es un descanso eterno, como muchos creen. Los problemas diarios siguen llegando, a veces más pesados que nunca. Lo que cambia es la forma en que uno los enfrenta. Cuando se es joven, un problema parece un reto.
En la vejez, puede sentirse como una carga que aplasta. Desde el dolor de las rodillas al levantarse, hasta la dificultad de lidiar con trámites que parecen escritos en otro idioma. Problemas pequeños para otros, pero que en esta etapa se vuelven montañas. Y ahí está la primera verdad que pocos dicen. Envejecer no significa que los problemas desaparezcan, significa que hay que aprender a cargarlos con un cuerpo más cansado y una paciencia más corta. Uno de los mayores problemas diarios es la dependencia. Esa sensación incómoda de tener que pedir ayuda para lo que antes era tan sencillo. Abrir un frasco, mover un mueble, leer una letra pequeña en un recibo. Y aunque la familia ayude, siempre queda ese sabor amargo de sentirse menos capaz, menos libre. La realidad es dura. La independencia es uno de los tesoros más frágiles en la vejez, y cada día se pelea por conservarla un poco más. El problema no es solo físico, es emocional, porque cada favor pedido se confunde con la idea de que uno se vuelve un estorbo. Otro problema que golpea es el dinero. Muchos adultos mayores sobreviven con lo justo, contando monedas, haciendo malabares con la pensión, el apoyo o el ahorro que apenas alcanza. La vida encarece, las medicinas cuestan, y a veces hay que elegir entre comer bien o comprar la pastilla que el doctor recetó. Ese es un problema que no se ve en las fotos familiares, pero que está ahí, en la intimidad de cada hogar. La preocupación constante por no ser una carga económica para los hijos y al mismo tiempo el miedo a quedarse sin nada. Es un peso silencioso que muchos cargan en soledad. Y no olvidemos los problemas invisibles, esos que no salen en radiografías. La ansiedad, el insomnio, la tristeza. La mente, que antes era refugio, ahora a veces se convierte en enemigo. Pensamientos que rondan, recuerdos que muerden, miedos que se intensifican con la noche. El adulto mayor no solo enfrenta dolores en el cuerpo, enfrenta tormentas en el alma. Y eso, aunque nadie lo vea, es uno de los problemas más crueles del día a día, porque cuando el ánimo cae, todo lo demás pesa el doble. Pero aquí viene la reflexión que incomoda. Los problemas nunca van a desaparecer, ni en la juventud, ni en la vejez. Lo único que cambia es la forma en que los enfrentamos. Y quizá ahí está la oportunidad. Aprender a darle a cada problema el tamaño que merece. Sí, hay dificultades, sí, hay limitaciones. Pero también hay una experiencia que no se compra en ninguna tienda. La sabiduría de haber resuelto 1000 batallas antes. El adulto mayor sabe que después de la tormenta, la vida sigue. Y esa certeza, aunque parezca pequeña, puede convertirse en la mayor fortaleza para cargar con los problemas de hoy. Uno de los problemas más difíciles de la vida adulta mayor no es el dolor del cuerpo, ni la falta de dinero, ni siquiera la soledad de la casa vacía. Es mirar a los hijos y entender que ya no son tuyos, que crecieron, que hicieron su vida, y que tú pasaste de ser el centro de su mundo a ser un capítulo en su historia. Nadie lo dice, pero duele. Duele ver cómo la relación cambia, cómo las prioridades se mueven, cómo lo que un día fue cariño y necesidad, hoy se convierte en visitas rápidas, llamadas esporádicas, o silencios que se prolongan más de la cuenta. El adulto mayor carga con un sentimiento que pocos reconocen, el de sentirse olvidado. No es que los hijos no quieran, es que la vida los espera de una llamada, de un mensaje, de una visita. Espera que se sienta como querido. Y esa espera, día tras día, se convierte en un problema diario tan pesado como cualquier dolor físico. La incertidumbre de si todavía importas, de si todavía eres recordado. Hay otra verdad incómoda. Los hijos cambian su mirada hacia los padres. Cuando eras joven te veían como fuerza, como seguridad, como alguien que lo podía todo. Ahora, en la vejez, te miran con lástima, con impaciencia,
a veces con fastidio. No lo dicen, pero se nota en la forma en que contestan, en cómo se desesperan porque repites la misma historia, en cómo se incomodan cuando no entiendes la tecnología o los trámites nuevos. Ese problema diario, el sentirte menospreciado en tu propia casa, duele más que cualquier enfermedad. Y sin embargo, el amor de un padre o una madre nunca se extingue. Ahí está el choque, porque aunque duela, aunque lastime, aunque se sienta injusto, sigues preocupado por esos hijos que ya no preguntan cómo estás. Sigues pensando en ellos antes que en ti. Sigues dando lo poco que tienes, aunque no recibas lo mismo de vuelta. Ese es quizá el mayor problema diario de la vejez. Aprender a soltar sin dejar de amar. Saber que la vida ya no gira en torno a ti y, aún así, no endurecer el corazón. La reflexión es dura. Los hijos no están para llenar el vacío de la vejez. Son compañía, sí, pero no la salvación. El adulto mayor necesita aprender a mirarse a sí mismo, a reconocerse más allá de la paternidad o la maternidad. Porque si toda tu vida la entregaste a tus hijos, ¿qué te queda ahora que ellos ya no están? Ese es el reto más grande de esta etapa. Entender que el valor de tu vida no depende de cuánto te visiten, sino de cuánto todavía eres capaz de darle sentido a tus propios días.